Llevo tiempo probando diferentes productos relacionados con criptomonedas y constantemente he necesitado de algunas herramientas, por lo general de una calidad poco confiable. Y aunque mi canal está enfocado en criptomonedas, obviamente también me llaman la atención otros temas. Por lo que llevaba meses buscando un kit de herramientas de buena calidad relación-precio y al fin lo he encontrado. En este video veremos la review del iFixit Pro Tech Toolkit, que de momento es uno de los kits más completos y de mejor calidad que he probado. Aquí tenemos el iFixit Pro Tech Toolkit. Retiramos estos sellos. Abrimos la caja. Y aquí tenemos un estuche de tela con una guía de usuario, la cual te muestra todas las herramientas que incluye este kit, junto a unos stickers. Abrimos el Pro Tech Toolkit y lo primero que vemos es el kit de 64 puntas de destornillador, con la cual podremos abrir prácticamente cualquier dispositivo que queramos reparar o mantener. La tapa del kit está dividida en pequeños espacios para que la podamos utilizar como organizador de tornillos. El destornillador como tal se ve de muy buena calidad. Como pueden ver, la parte de arriba gira para poder ejercer presión mientras giramos el destornillador, y las puntas se sujetan magnéticamente. Otro accesorio que me ha sorprendido bastante es este extensor flexible, con el cual podremos llegar a tornillos que se encuentren en lugares muy incómodos. Y también tenemos esta punta que me llamó bastante la atención, con el que podemos recoger con facilidad un tornillo que se nos haya caído en un sitio incómodo o con poco espacio. Este pad donde reposa el kit de puntas y el destornillador también lo puedes sacar y utilizar para colocar y organizar tornillos o piezas de metal pequeñas. Luego, en la parte central del kit tenemos una serie de pinzas y herramientas como la Jimmy, la cual se utiliza principalmente para abrir teléfonos o dispositivos con pantalla. Luego tenemos estas herramientas llamadas Splodger, una de metal y dos de plástico, las cuales se utilizan en caso de que necesitemos hacer palanca para retirar una batería, algún conector de un cable, etc. Tenemos tres pinzas, una completamente recta y una curva, de las que presionamos para cerrar, y una que tenemos que presionar para abrir. Siempre vienen bien unas pinzas de calidad para manipular piezas pequeñas o cables. Luego tenemos estas púas que parecen de guitarra, con las que se va creando con mucho cuidado el espacio para poder separar las pantallas de los teléfonos sin dañarlas. Luego tenemos estas herramientas para hacer palanca diseñadas para romperse antes de que puedas romper tu dispositivo, comúnmente utilizadas para separar pantallas o abrir carcasas. Una ventosa también utilizada para separar pantallas. Y esta pulsera antiestática, la cual se conecta un extremo a masa y el otro extremo a tu muñeca, y así descargamos la electricidad estática que podamos tener, la cual es sumamente dañina para los componentes electrónicos. Y este sería todo el contenido del iFixit Pro Tech Toolkit. Y ahora que tengo este kit, voy a aprovechar para resolver el problema de drift que tengo con este Joy-Con. Vean. Bien, aquí tengo el Joy-Con, las herramientas, ¿y ahora qué? Pues esta es la mejor parte de iFixit. No solo es una empresa que vende herramientas, sino que ofrece un montón de guías gratis para que puedas reparar casi cualquier dispositivo. Por ejemplo, hacemos clic aquí en guías de reparación. Consola de videojuegos. Nintendo. Reparación de accesorios de consolas de Nintendo. Reparación de Joy-Cons. Joystick izquierdo. Aquí tenemos un video y todos los pasos para reparar nuestro Joy-Con izquierdo, junto con los materiales y partes que necesitas para realizar esta reparación. Realmente, más que una empresa, es una comunidad con el objetivo de luchar contra la costumbre de utilizar, tirar y comprar uno nuevo, para adoptar la costumbre de reparar y seguir utilizando.